Correcto. Ya. Ahora, como decía yo recién, el lenguaje, así tal cual, es una manera en la cual nosotros nos comunicamos, ¿verdad? De ese punto de vista, está el lenguaje, como se puede expresar un académico, ¿verdad?, de la Real Academia de Español de la Lengua, ¿verdad?, como se puede expresar el más modesto de nuestros compatriotas. Porque el lenguaje, en el fondo, es un mecanismo, ¿ya? Es un medio para expresar comunicación. Por ese motivo es que el Ministerio de Educación, ya bastante tiempo, cambia el nombre de la asignatura y en vez de llamarle castellano, como nos afectó a muchas generaciones chilenas, ¿verdad?, se le rebautizó como lenguaje y comunicación. Es decir, de qué manera el lenguaje nos permite a nosotros vincularnos, comunicarnos, establecer relaciones, nexos, vínculos, lazos afectivos, etc. ¿Ya? Entonces, por eso yo decía antes que el lenguaje en sí mismo es una riqueza, es un elemento, ¿verdad?, que nos permite, ¿verdad?, dejar de aislarnos, de sentirnos solos, etc. Y generar belleza. En nuestra clase anterior, con la ayuda de algunos de ustedes, ¿verdad?, repasábamos elementos literarios, ¿no es cierto?, poesía, todo eso. Bueno, el idioma español, ¿verdad?, facilita eso, por la gran cantidad de elementos y herramientas que nos entrega. Ahora, se llama lenguaje literario o lenguaje poético al modo de empleo de la lengua común y cotidiana que se hace en las obras de la literatura, poesía, narrativa, dramaturgia, así como en otras formas del discurso, como la oratoria, ¿ya? También existe el arte de hablar bien, el arte del discurseo, por ejemplo. Eso es así, se llama oratoria. Ya en tiempos de la antigua Grecia existía ya. Yo me acuerdo haber leído, estudiado, ¿verdad?, en alguna medida, la vida de Demóstenes, gran orador de Atenas. Esa oratoria de Demóstenes tenía principalmente un rol más bien político. Demóstenes, junto con ser orador, era al mismo tiempo político. Encabezaba no sé si el partido, porque en ese tiempo capaz que no hubiera partido todavía, pero por lo menos una facción o una corriente de opinión dentro de Atenas. Y él utilizaba la oratoria, ¿ya? Esta utilización de la lengua se caracteriza por hacer énfasis en el cómo se dicen las cosas, más como en el qué se dice. Es decir, la oratoria, junto con entregarnos mensajes, información, hace énfasis en la manera estética, en los énfasis, en los tonos incluso, en la gesticulación de cómo se realiza o señala o se establece, ¿verdad?, el mensaje. Por eso ahí dice, pone énfasis en el cómo se dicen las cosas más que en el qué se dice. El lenguaje literario se rige por reglas distintas a las del lenguaje ordinario y cotidiano, puesto que en este último siempre se privilegia la economía del lenguaje, como decir más diciendo menos. Eso a veces se nos critica un poco, sobre todo al género masculino, ¿eh?, que de repente, por ejemplo, somos más parcos en el hablar. Yo no digo en una clase, sino que en el día a día. No sé, pues, vamos, a ver, voy a pasar a buscar un amigo para, en tiempo de normalidad, ir a ver un partido, por ejemplo. Ya, entonces, voy saliendo, digo yo, el otro, ok, y se acaba el cuento. Entonces, claro, es una característica, y también tiene que ver mucho con la historia de vida, con la historia de vida. Por lo general, ¿verdad?, determinados oficios, trabajos, ocupaciones, te llevan a uno a hablar más, ser más locuaz. Y no estoy solamente hablando del ámbito literario, ¿eh? De repente, por ejemplo, a ver, una persona que, del comercio, del mundo del comercio, que la eficacia de lo que vende en su ganancia implica el vincularse con la gente, por ejemplo. Ofrecer cosas, ¿ya?, convencer al cliente de la adquirida del producto. Lo lleva a desarrollar el habla. No sé si ustedes conocen, me imagino que sí, a este caballero que sale en la tele y sale harto, que es como relacionado al público de La Vega. No recuerdo el nombre del señor. Caballero así como, de estatura más bien bajito, moreno. Y que habla hasta por los coros, hombre, bro. Ese me ha callado hasta a mí, imagínense. No es bueno para hablar. Y se nota, por la forma como él habla, que él llegó a eso a partir del trabajo diario, trabajo cotidiano. Sale de los matinales incluso de repente. Hablando con el tema de la pandemia, estaba muy molesto con las
medidas gubernamentales, por ejemplo. Y además que él señala que a la Vega Central en Santiago se le carga con tal cantidad de restricciones y reglamentos y a los malls no. Es un caballero que sale de la atención es como el relacionador público de la Vega Central, ya me voy a dar el nombre. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Él ha sido exitoso en su vida, en su trabajo, a partir, ¿verdad?, del uso del lenguaje. Arturo se llama profesor. ¿Cómo? Arturo Guerrero. Arturo Guerrero, Arturo. muchas gracias, don Adonis, muchas gracias, pues. Arturo Guerrero, sí, ese señor, le digo, y ya me da risa porque él como que va haciendo como broma en medio de lo que habla, y uno lo escucha, si el hombre tiene buena labia, el caballero. Incluso una vez salió de jurado, como de un panel, cuando, ¿se acuerdan? Llamaban a un famoso y como lo colocaban como en medio de la sala, así, y lo rodeaban distintas personas que hacían preguntas, o unas preguntas pesadas, generalmente lo llevaban del ámbito político. Y él estaba ahí, pues, ¿sí? Él era uno de los que estaba en discusión con el invitado, guardo. Arturo Guerrero, gracias, maestro. Entonces, yo dudo, y estoy hablando con el más gran absoluto de los respetos, de verdad. Yo dudo que don Arturo haya estudiado para eso. Sin duda, después cuando ya se transformó en un hombre mediático, a lo mejor, ¿verdad?, se pulió, ¿verdad?, leyó, o a lo mejor leyó desde siempre y uno no sabe también. Pero se nota que él es formado a pulso, es un tipo formado a pulso. Y además que es simpático, eso también lo ayuda. Don Arturo Guerrero. Esto último se puede conseguir mediante diversas técnicas y modificaciones, como pueden ser la rima y musicalidad, la metáfora que hablamos que hace pasada, ¿cierto?, la repetición o incluso formas de la sintaxis, que no son usuales en la lengua cotidiana, ¿ya? De repente, por ejemplo, la personificación es atribuir a un objeto inanimado o a algún animal, ¿verdad?, una cosa, un vegetal, etc., características propias de las personas. Y en la tarde llovió amargamente, ya, derramando sus lágrimas desde el cielo. Ahí es una personificación, porque las lluvias no lloran, las lluvias no, cuando llovía, no lanzan lluvia, agua, ¿ya? Entonces, ¿cuántos poetas o poetisas han dicho que la lluvia es el llanto de la atmósfera, por ejemplo? ¿Ya? Eso es una personificación, ¿se dan cuenta? Otro, ¿verdad?, es la hipérbole. De ahí después lo vamos a definir más a cabalidad cada uno, ¿ah? De repente la hipérbole me suena así como una exageración, ¿sí? Diga. ¿No? De repente, por ejemplo, la metáfora, yo diría que de todas las figuras literarias, la metáfora es la que más se usa, ¿ya? En el fondo, es como utilizar un sentido figurado de las cosas, el sentido figurado. La hipérbole es más como una exageración, ¿ya? Y te digo, desde el punto de vista literario, las exageraciones se utilizan y mucho. Entonces, en el día a día no, pues suena como algo cursi, tirado había rebuscado, pero en poesía y literatura se utiliza mucho. La hipérbole, la metáfora, la personificación, etcétera, ¿ya? El hipérbaton, de ahí vamos a nombrarlos más. Ahora, ¿qué características podemos entender del lenguaje literario? ¿Ya? Aquí ya por supuesto estamos en materia ya más a fondo. En primer lugar, te podemos decir que es una formulación particular del lenguaje común y corriente, teniendo en cuenta aspectos de valor artístico, filosófico, estético, en lugar de simplemente los comunicativos. Como decíamos antes, en el lenguaje literario ya no importa tanto lo que se dice, sino que cómo se dice. Claro, porque si fuéramos, ¿verdad?, solamente hiciéramos énfasis en lo que se dice, entonces nos hagamos literatura. Estaría como de más todo esto. Si esa utilización del lenguaje es al mismo tiempo un arte en sí mismo, evidentemente el cómo se utiliza requiere mayor atención y cuidado. Se trata de un modo especial de uso, cuyo objetivo es producir obras artísticas con la palabra, que se conocen como textos literarios. Tiempo atrás había, porque, entre paréntesis, todas estas cosas son discutibles, muchachos. No, aquí no es 1 más 1 no es 2. 1 más 1 puede ser 50, pero ¿cómo? Claro, porque son opiniones muchas veces, ¿ya? Pero a pesar de esas opiniones, lo he entendido en la materia, ¿verdad?, que nos guían en todo esto, igual van llegando a ciertos consensos,
¿ya? Y durante tiempo se discutía si la literatura era una disciplina más cercana del intelecto o más cercana del arte. Me explico. La literatura, por ejemplo, está más cercano, más bien, a, a una actividad periodística, a una crónica objetiva, o a un tema artístico. Y la verdad es que quien opina lo segundo ya prácticamente tiene que ganar la discusión, ¿cierto? La literatura es un arte, y quien lo desarrolla es un artista. Si usted, por ejemplo, en sus ratos libres, a lo mejor en su momento de añoranza, de melancolía o de creatividad, es capaz de hacer una poesía, por muy modesta que sea, es una forma de arte. Es una forma de arte. Porque está diciendo a lo mejor algo que usted siente, pero de manera bella. Me parece que también se los comentaba. Sería impensable que en una obra poética, por ejemplo, utilizáramos palabras soeces o vulgaridades. Mire, le pongo un ejemplo. Ya, voy a citar a mi santa madre. Ya le digo así a modo de broma, y a mi santa madre, digo yo. Ella se ríe. Bueno, ella, tú le colocas un YouTube de hip hop, lo apaga inmediato. Lo odia el hip hop. ¿Ya? Pero, porque por la forma, la entonación, ¿no es cierto? Los temas que no le gusta, ¿sí? No hay caso, ya más que por generación también. Pero si uno analiza el hip hop como en sí mismo lo que nos entrega, ya está dando un mensaje, muchas veces contestatario, yo diría que aquí siempre, ¿no es cierto? Pero se preocupan de ciertas cosas externas o ciertos elementos estéticos. De partida de la rima, ya eso te indica esa capacidad que tiene el hip hopero, ¿verdad? De hacer que te rime las palabras, ¿no es cierto? Esa cadencia. Por eso yo digo que el hip hop es como la paya contemporánea. Los payadores, ¿verdad? En los campos, estoy pensando siglo XVI, XVII, por ahí hubo una competencia, ¿no es cierto?, entre dos famosos payadores. Bueno, evidentemente eso era a partir de improvisaciones, ¿verdad? Y ganaba, ¿verdad?, quien lograba mantener, ¿no es cierto?, la idea y lo dejaba con callado al rival, ¿no es verdad? Bueno, los hip hoperos es algo por el estilo. Van, ¿no es verdad?, hilando hoy día, ¿no es cierto?, en virtud de cosas emergentes, pero también de un discurso previamente aprendido, sí. A lo mejor podríamos establecer una diferencia, ¿ya? Además de la parte musical, que el hip hopero es más social, ¿ya? Claro, generalmente es más social. Habla un poco de, y sobre todo de necesidad de género y de edad, ¿ya? El tema de las oportunidades educacionales, una arista en lo político también. Entonces, y ese aspecto, los payadores se acercaban un poco más a los juglares de la Edad Media, a los trovadores, en temas no tan contingentes, ya, sino más bien etéreos. El amor, el destino, la vida. ¿Ya? Ahí abajo hay una diferencia. El hip hopero es más contingente. Por ende, que realmente un poco más duro, ¿ya? En sus expresiones. ¿Ya? No les voy a negar tampoco es mi estilo, digamos, y mi gusto musical, ¿no? El del hip hop. Pero sí lo he escuchado con cierto interés. Por último, como no me gusta externamente, digamos, lo que es hip hop, pero por lo menos me puede a lo mejor aportar cosas, ¿ya? Entre otras cosas para ponernos aquí de ejemplo en la clase. ¿Ven? Bueno, un poema, una novela, incluso un discurso pronunciado ante una tribuna o una oración son ejemplos del uso del lenguaje con fines distintos a lo que se persigue. Una nota pegada al refrigerador o una llamada telefónica a la compañía del cable. Yo no me veo haciendo un reclamo en un call center, por ejemplo, una poesía. O sea, a lo mejor, mira, lo estoy pensando ahora, a lo mejor hasta sería doblemente meritorio. Porque quién sabe si un reclamo o una consulta en un call center hecha de manera distinta, de manera artística, a lo mejor provocaría que me atiendan antes. Puede ser. O, por ejemplo, ya, usted vive en familia y solamente pequeñas partes del día usted se topa dentro de la casa con el resto de su familia, por ejemplo. Me explico, usted va saliendo del trabajo, su hijo va llegando. Como ese aviso que hay en la televisión tan bonito, en donde un lolo le hace como que le deja lista la comida al papá. ¿Ya? El señor no viene cansado, ¿verdad? Y el lolo se va a estudiar y le deja como un plato ahí. Bueno, claro, y por eso dice esa nota pegada en el refrigerador. Obviamente uno no va a hacer un tratado profundo, filosófico de eso. ¿No? Viejo, te dejé estofado en el refrigerador.
caliéntalo, punto. ¿Ya? Hija, tal cosa, no, mamá, tal cosa. Entonces, claro, eso es un uso del lenguaje específico, que tiene un objetivo puntual, ¿ya? Pero si usted, por ejemplo, no sé, porque le dejó esa nota, ya, y le dejó un corazón, o le dejó un arbolito, o un torconillo, no sé, pues, unos antiguos, ¿ya? Estoy enojado, me acuerdo. Eso vemos noventero, parece, ¿eh? Estoy conmigo, estoy enojado, y salió un mono así como, apenas ven. Ya eso implica ya ciertos testimonios y elementos artísticos, por muy modesto y cierto que sean. ¿Ya? Yo recuerdo, no tengo que la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero el típico paisaje que hacían los niños chicos. Por ejemplo, tengo un niño chico, no sé si se da todavía, pero yo me acuerdo de muchos años. Entonces decía un niñito, por ejemplo, una niñita de primero a cuarto básico. Le pasaba una hoja de blog, un lápiz. Hazme un paisaje. Y era increíble, ¿ya? Porque de verdad, a mí no me lo cuentan, yo lo vi, muchachos. El niño o niña tomaba el lápiz y dibujaba una casa, la puerta, las ventanas, una cruz ahí en medio de la ventana, un caminito, un sendero a partir de la puerta, ¿ya? Al lado un árbol que puede ser o un pino o un árbol redondo, así. Ya las nubes, pájaros, como siempre dos o tres. El sol con ojos, ¿ya? ¿Qué más hacían? La laguna ese. Ese paisaje, yo creo que lo han hecho todos los niños de Chile durante décadas. ¿Ya? El típico paisaje de campo, ¿ya? Que era como recurrente. Yo no sé si hoy día eso se estaría todavía instalado, pero sería sorprendente que todavía los niños hicieran eso, ese paisaje como tan típico. ¿Ya? Después algunos le agregaban, ¿verdad? Había la cabaña, porque era una cabaña, le agregaban una antena, me acuerdo, una antena así con el cablecito abajo, ¿ya? Al lado una carreta, la rueda, ya caballo es más difícil, ya. ¿Bueno? El árbol para un pájaro, bueno, ya los pájaros eran hombres. La reja, eso es lo que se me olvidaba olvidando. Al lado de la casa, una reja así. Y era una reja súper chistosa, porque era una línea nomás, y después línea hacia abajo. O típico que dibujamos las flores, profe. La florcita, sí. ¿Alguna Sí, los vez? árboles, dibujamos con los árboles con manzanita. Claro. Al sol le hacíamos una boquita, ojitos coquetos. Yo Y me tocó decía, dibujarlo varias veces. usted dibujó flores con ojo y rostro? Sí. A ver. Entonces, claro, a lo que voy yo es lo siguiente, cómo, por ejemplo, determinados elementos se repiten en las generaciones, porque de un niño, hace, no sé, por 50 años, había más ruralidad en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Don Héctor, Don Adolfo lo pueden corroborar. Había más ruralidad, uno estaba más cercano a lo que es campo. No sé, por un día domingo da una vuelta, no sé, por Rautén, por lo que sea. ¿Se acuerdan? Manzanar, vamos a Pocochay, no sé. Era como un panorama el tema del campo. ¿Ya? Tanto así que antaño se decía, vacaciones, campo, playa, ¿no se acuerdan de esa dicotomía antigua? Ya. Por lo tanto, a lo mejor era dable que un niño, una niña, ¿verdad? Hiciera esos paisajes llenos de cosas rurales. Nos faltó el conejo, el conejito, igual. Entonces, a lo que yo, cómo eso queda impregnado en el subconsciente, ¿ya? Porque se fue repitiendo eso a partir después de generaciones que ya no fueron tan rurales ya. Porque hoy día el mundo no solamente es urbano, sino que por último tiempo atrás tu panorama era jugar en el callejón de tu casa, ¿no? ¿Verdad? En el pasaje, los chicos a la pelota, después con las niñas le escondían, ¿no? Tanta cosa. Y eso también se terminó. Y se había terminado antes incluso de la pandemia, se había terminado con el tema de los celulares, ¿verdad? Ahora al revés, pucha, tratar de sacar un cabro de la pieza es un mérito. Entonces, o por ejemplo, el típico Héctor, Jessica, a tomar once, decía la mamá. Oye, y Héctor y Jessica paraban el juego y a tomar once, pues. Punto se quemaban, ¿verdad? Con el ulpo, con la leche. Pero no, es que la mamá decía tomar once, el juego se interrumpía y ustedes iban a tomar once. ¿O no? Oye, hoy en día, profe, los niños les dicen, tráemelo para acá, mamá, para la pieza. Claro, sí, claro, exactamente, ¿eh? Entonces, pucha, que es importante este tema. Usted dirá que tiene que ver con el lenguaje. ¿Tiene o no tiene que ver? Tiene que ver en el sentido de que el lenguaje, ¿verdad?, nos permite la vinculación. O, por ejemplo, aquellos días de temporal, estoy pensando en el año 87 o el 97,
de tiempo adentro de las casas, por ejemplo, y donde al no haber estos dispositivos, oye, jugáis a la lota, po, jugáis a la escoba. Oye, a la escoba de familia. ¿Qué es lo que es la escoba? La escoba del sniper, ¿cierto? Forman los 15. Al ludo. Entonces, al ludo, de esto correcto. O al dominó también, profe. Dominó, ¿verdad? Y claro, y el niño, estaba el bloque infantil. Era el horario donde daba la televisión programas para niños. Nada de, no sé, pues Discovery Kids todo el día o Nickelodeon todo el día. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, ¿todo tiempo pasado fue mejor? Sí y no. Yo tampoco creo que todo tiempo pasado fue mejor. Hoy día hay cosas que de verdad son mejores que antes, sin duda. ¿Ya? El tema de elementos para hacer tareas, por ejemplo. Yo siempre lo digo, me encantaba el contado en ese tiempo. ¿Ya? Pero de que hoy día a lo mejor hemos perdido espacio de comunicación, eso nadie lo puede conocer. ¿Ya? Y bueno, pero a lo mejor, quién sabe tal vez que esta pandemia en algo ha ayudado a lo contrario, al reencontrarnos con muchachos. ¿Ya? Bueno, número 3, en ellos el lenguaje altera sus reglas usuales y explora los límites de lo que puede decirse y cómo, encontrando nuevas formas de expresión en los contenidos profundos del espíritu humano. ¿Ya? Entonces, sin duda, ¿verdad? El lenguaje de tipo literario nos referimos, evidentemente, te entrega una forma de comunicación, una que va más allá de lo cotidiano, y segundo lugar, te lleva a crear un arte de eso. No tiene solamente un sentido utilitario. Por eso es que muchos poetas, poetisas, ¿no es cierto?, se complican cuando le preguntan qué quiso decir usted en una conferencia, por ejemplo, ¿qué quiso decir usted, señor, señora, con este verso? Y se complican un poco porque pierden la magia. Explicar un verso, no, pues sí, en el fondo, tú dale el significado que corresponde, ¿no? Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, un mapa conceptual, sí, mapa conceptual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el texto literario, miren, ya, el autor, me lo voy a llevar con el cursor para que me sigan, el autor, ¿verdad?, ¿no es cierto?, crea el texto literario, ahí nace. El texto literario, ¿qué nos entrega a nosotros? La visión del autor y también un lenguaje. Porque evidentemente al ser literario, el autor se puede dar el lujo o establecer, ¿verdad?, esa ventaja, si se quiere, o la patuez, podemos decir, de darnos su opinión pues, dentro del texto literario. ¿Ya? O sea, el texto literario nos entrega la visión del autor y nos entrega también un lenguaje literario. El receptor, es decir, nosotros, leemos, ¿verdad?, o escuchamos el texto literario. Y también, ¿verdad?, después lo aprovechamos, lo podemos replicar, opinar. Ahora, el texto literario no está estático, no es algo muerto, no es algo inerte, sino que además esto crea un mundo imaginario por medio de las palabras. ¿Ya? Por eso que el mejor ejemplo estoy hablando, y ven cómo la cosa no pasa de moda, es el Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha, ¿verdad?, es un texto que todavía sorprende por los mundos, los submundos y los submundos que Cervantes puso dentro del Quijote, ¿ya? Que va mucho más allá de una ridiculización de la novela de caballería, que tal vez esa fue su intención original, ya poner un poco en ridículo la novela de caballería, creando un héroe, ¿verdad?, viejo, flaco, loco, como el Quijote. Su escudero, gordo, y más encima no están nunca de acuerdo. Varias veces al héroe, ¿verdad?, Don Quijote le pegaron. Yo por eso hay facetas, yo creo, ¿eh? Yo creo que Roberto Gómez Bolaños, en el Chapulín Colorado, por ejemplo, tomó ciertos de estos elementos. ¿No? ¿Cómo empieza el Chapulín, por ejemplo? Más rápido que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón. O sea, está nombrando tonteras, po. ¿Por qué? Porque, Roberto, yo creo, de verdad, que con ese inicio Roberto Gómez Bolaños quiso ridiculizar a Superman, po. Porque cuando Superman, ¿verdad?, cuando empezaba, más rápido que una locomotora, entonces cosas positivas, digamos. En cambio, más rápido que una tortuga, ese es el Chapulín. Entonces le va mal, tiene miedo, le tiene miedo a las mujeres, no es galán, es feo y chico, que más es tonto, lo hace el leso, pero a pesar de todo eso, el Chapulín gana. Al final del capítulo gana, de una forma gana. Entonces, claro, es cómico, sin duda, yo no voy a sobreinterpretar una cuestión así,
Pero igual yo creo que don Roberto Copoloyo se las traía. Iba generando mensajes subliminales. Que hasta un tonto, cobarde, antigalán, lo que sea como Chapulín Colorado, de todas maneras, derrotaba al mal y se salía con la suya. Bueno, ahí tenemos ¿cierto? Algunas preguntas de reforzamientos. ¿Ya? Por ejemplo, explique dos características del lenguaje literario, defina e invente un ejemplo de metáfora. ¿Ya? La metáfora, esto es una avanzada, ¿verdad? Pero la metáfora es una figura literaria, utilizado y utilizable a partir, ¿no es cierto?, del lenguaje literario. Y estas preguntas, ¿verdad?, estas nos envían, ¿verdad?, pero yo les digo que vamos a sacar distintos insumos de ahí para la prueba mensual. Entonces usted, ahí está, ¿ven? Aquí le pusimos 3 características. Y acá en la pregunta esencial, o sea, esencial no, de aplicación, ¿verdad?, le pedimos 2 características de eso, ¿ya? Y de verdad, te digo sinceramente, mira, ahí tiene metáfora. Pero supongamos ya, usted no la ve todavía metáfora. Entonces, ¿cierto? Se lo digo, no sé tanto a ustedes, ¿ya? Tome ahí su celu, ¿no es cierto? Aprovechemos la tecnología, eso es lo que yo digo que hoy día estamos mejor, ¿ya? Entonces te coloque, disculpen lo artesanal, metáfora, ¿ven? Metáfora. Y estoy leyendo, delante de ustedes lo hago, figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o conceptos se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes, ¿ya? Con lo que lo representado guarda cierta relación con semejanza. La primavera de la vida, por ejemplo. Un ejemplo de metáfora, ¿verdad? Primavera de la vida. Yo le pregunto a ustedes, improvisando un ejercicio, primavera de la vida, ¿qué será eso? Por ejemplo, usted le dice a un pariente, hijo, nieto, o sea, ese ánimo, hombre, mujer, sonríe, tú estás en la primavera de la vida. ¿Qué le queremos decir con eso, por ejemplo? Que está Como en su cuando la mejor persona esencia. La juventud, ¿no es cierto? La adolescencia, la juventud, correcto. Ya. Y eso es una metáfora. Claro, porque primavera, ¿qué es lo sí, que claro, primavera es una estación del año, ¿ya? Una de las 4 estaciones, ¿verdad? Ahora, lo preocupante, chicos, chicas, cuando uno empieza a decir, estás en el otoño de tu vida, chuta. Muchas gracias, amigo mío, le voy a decir yo. O en la tarde de tu vida. Claro, la paz de la tarde, ¿no es cierto, Héctor? Bueno, eh, a ver, uno, por ejemplo, un sobrino, una hija, un nieto, una nieta. ¿No ha pasado que, por ejemplo, de repente los chicos andan con la cara larga con razón y a veces sin razón? Y uno dice, ¿pero qué le pasa? Bueno, a todos nos ha pasado, ¿ah? Entonces le dice, ya, hombre, mujer, anímate, estás en la primavera de tu vida, le dice uno. Eso es una metáfora, ¿se dan cuenta? Porque ahí le estamos dando a un término, primavera, un concepto ya casi de etapa de la vida, no de etapa del año. Es una metáfora. Ya, pero ustedes busquen más, ¿pa? Hay cosas, ¿cierto? De ahí de buscarlo, no hay ningún inconveniente. Usen el Google, muchachos. Tal vez la única complicación del Google es que a veces te tira mucha información. Entonces, con los trabajos largos, por ejemplo, si a ustedes le ha pasado, uno se pierde un poquito. Claro. Claro, por ejemplo, no sé, pues, pucha, ¿me puede ayudar mamá, papá, tata, abueli? ¿Me puede ayudar a hacer la tarea? ¿De qué es la tarea ya? ¿De qué es el típico trabajo profesor de historia, pa? Ya. Trabajo sobre la Segunda Guerra Mundial. Ya, presta acá el computador, dice usted. Ya anota ahí, Segunda Guerra Mundial. Oye, y el buscador te mandan a como 800.000 páginas de Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Tal vez eso a lo mejor es una complicación, ¿ya? Pero de que una ayuda es una ayuda. El tema, por ejemplo, cuando típico profe de criterio como yo, le dice, ya hagan un dibujo tal cosa. Ya, esto, herramienta te ayuda, ¿verdad? No sé, pero siempre el ejemplo de Segunda Guerra Mundial. Aviones, un cero japonés, ¿verdad? De la RAF, de la ingleses, los Luftwaffe de los alemanes, ya. Entonces uno tiene manera de defenderse un poco. ¿Te acuerdas? Antes no. Que hay aquí a la biblioteca, después como gran cosa salió la fotocopiadora. Hoy día tú tienes esa facilidad. Bueno, los recursos literarios, estilísticos, perdón. El lenguaje literario utiliza una serie de recursos estilísticos. Estos sirven para embellecer y expresar de modo más intenso lo que se quiere transmitir.
Estos recursos se encuentran también en el lenguaje cotidiano, como por ejemplo los piropos. Sí, los piropos. El piropo hoy día está prohibido, ¿saben ustedes? Está prohibido. Legalmente está prohibido, ¿no? ¿Verdad? El piropo callejero, por ejemplo, está prohibido. Ya, fundamentalmente Dicen por... que te hacen hasta multa por los piropos callejeros. Claro. Oiga, y si a un hombre o una mujer lo piropea, la denuncio, ¿no? Sería como lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde va mi rey? Ya, denunciada por acosar. No. Sería espectacular que a uno a veces le dijeran una cosa así. No, lo que pasa, hablando en serio, muchachos, el piropo callejero, en un momento dado había tipos que se pasaba del límite. Quienes somos padres de hijas, pueden poner el grito en el cielo por eso. Entonces, no sé, pues, espacios como una construcción, ¿verdad? Cosas por el estilo que estar en chistoso de repente, hubo ciertos ya márgenes que se sobrepasaron. Entonces ahí después el piropo, ¿verdad? Se tornó como se entiende como una, más que una desubicada, como una agresión, es una agresión, ¿ya? Por eso que un delito, ¿ya? No sé si es delito, no estoy seguro si es falta o delito, ¿ah? Pero que puede ser denunciada una persona por eso, sí puede ser denunciada. Generalmente hombres, generalmente hombres. Ahí hay uno, ¿ya? Uno. No sabía que las flores caminaban. Ahorita. Ya. Ahí, por ejemplo, ahí se está utilizando una metáfora. No sabía que las flores caminaban. Hay uno que es tan recurrente, ya que se rompió el cielo, porque se están cayendo los ángeles, ya. Estamos chillados ya. ¿Ya? Pero por lo generalmente, el piropo antiguo, ¿verdad? Que implicaba cierta preparación del mismo, era una suerte de metáfora. Generalmente eran metáforas. ¿Ya? Bueno, Profe, igual que ese, me gustaría hacer corbata para ir colgada de tu cuello. buena, pues. Lo vamos a hablar, ¿ah? Me gustaría hacer corbata para ir colgada de tu cuello. Qué bonito igual, ¿ah? Qué bonito. Porque, por ejemplo, el piropo, por eso decía yo antes de los hombres y las mujeres, cuando es como al revés, era como más fino. Si el problema es cuando es vulgar, Jessica. Ahí es complicado. ¿Ya? Yo me acuerdo una vez salí en la televisión, no que hasta me da vergüenza decirlo, es de la televisión. ¿Ya? Qué rico va ese pollito para chuparle los huesitos. Claro, pues. Mi madre se escandalizaría con algo así. ¿Ya? Entonces, por eso le digo yo, de una visión un tanto reactiva, ¿verdad? No todas las personas pueden sentirse agradadas por un piropo. ¿Te das cuenta? Por eso es que se criminalizó un poco. ¿Ah? Igual que hay otro que es bien antiguo, profe, que dicen, A ver, entre más añejito, más rico, ya, achuta, por el ya. vinito. El vinito o el whisky, ¿no es cierto? Un whisky La edad añejado que en tenía alcohol. la persona, por supuesto. Claro, exactamente. Bueno, el otro día cuando hablábamos este asunto de los dichos, el famoso güey viejo pasto tierno, eso también sería como un piropo, pero eso es más dicho, ¿ah? Es más dicho. Es más dicho. Bueno, los piropos. Estos son ejemplos de metáforas muchas veces, ¿ah? Por eso salió a la palestra. Por lo tanto, veamos lo que es una metáfora. Sí, entre paréntesis, a menos que vamos contando esto, si le van ocurriendo más ejemplos, ustedes me dicen nomás, así nos extendemos un poquito. Ya, la metáfora. Es una figura literaria en la que se establece una relación de semejanza entre un elemento real y uno figurado. Se resalta una característica, pero de forma más bella. O sea, se reemplaza el término literal por uno figurado. Claro, porque ahí en el ejemplo que Jessica dio, está hablando como que la corbata está abrazando el cuello de una persona. O sea, ese abrazo, porque, a ver, no lo está estrangulando, ya lo está abrazando. Porque si no sería el abrazo final, ¿no es cierto? Lo mató, no. Es claro, me gustaría hacer corbata para ir colgada a tu cuello. O sea, estamos hablando de un tema cariñoso. Cariño, ¿verdad? Amor, pasión, como queramos llamarle, ¿verdad? Pero hay un tema figurado, ¿verdad? Porque obviamente la corbata no tiene brazos, por lo tanto no podría abrazar. Pero si yo me encarno en esa corbata, yo podría abrazarte a ti, ¿se entiende, no? O sea, todo un poema a partir de algo tan simple como ponerse un número a corbata. ¿Se dan cuenta? Bueno, se resalta una característica de forma más bella, ya lo dije, o sea, se reemplaza el término literal por uno figurado. Observen el ejemplo. Ya, tus cabellos son de oro resplandeciente. ¿Ya? Cabellos de oro resplandeciente, ¿cierto? General puede ser, ¿verdad? Un chico o chica de cabello claro, ¿verdad? Que se asemeja al oro.
güero, como le dirían en México, ¿ya? Rusio, le llaman acá Rusia. Esto significa que los cabellos son rubios, ¿ya? O sea, se sustituye la palabra rubio por las palabras de oro resplandeciente, ¿ya? Bueno, hay una metáfora, ¿verdad? Atribuida a Jesús, que nos enseña un poco que incluso en aquello malo, perverso, negativo, uno puede encontrar cosas bellas, o por lo menos rescatables. Cuentan de que Jesús, Cristo, ¿verdad? Iba con sus apóstoles, con sus discípulos en ese instante, y de repente hay un grupo de personas y al lado un cadáver de un perro, un perrito, que estaba muerto ahí. Tal vez en ese tiempo no había auto, o lo atropelló un carruaje o no sé. Entonces, y el perro más encima ya despedía algún mal olor, ¿ya? Entonces, uno de sus discípulos decía, ¿cómo pueden dejar ese animal ahí descomponiendo? Sáquenlo, por burdo. Otro, sáquenlo por hediondo, sáquenlo por aquí, sáquenlo por allá. Y Cristo nos dice que lo mira y ve que el perro todavía tenía su fauce abierta. Y lo mira con pena y le dice, qué bellos tiene sus dientes, parecen perlas. Y el resto todos empiezan a quedar callados. Qué bellos todavía tiene sus dientes, parecen perlas. Entonces, claro, sin duda, ¿verdad? Evidentemente, la situación de un perro ahí muerto, ¿cierto? No es lo mejor, hay que sacarlo, sin duda. Pero a través de esa metáfora, el evangelista, ¿no es cierto? No más probable que eso nunca haya pasado, ¿verdad? Pero quiso establecer, ¿verdad? Que incluso en una situación tan chocante como el cadáver de un perro, a lo mejor podrían encontrarse cosas rescatables o positivas. Bueno, la personificación es una figura literaria en la que se atribuyen características humanas a seres o elementos que no los tienen, ¿ya? La luna nos miraba y nos sonreía. Cuando Gardel hizo el tango, ahora sí que me fui para atrás en el tiempo, ¿va? Ya. El día que me quieras, acaríciame en sueño, ¿ya? Hay una parte que dice, eso lo dijo Gardel, las estrellas celosas nos mirarán al pasar. El día que me quiero, ¿cierto? De Carlos Gardel y Lepera. Las estrellas celosas nos mirarán al pasar. O sea, las estrellas se ponen celosas. Sería saber, ¿verdad? Si celosas de ellos o celosas de él, ¿verdad? Etcétera. Esas son, ¿verdad? Personificaciones. Atribuir a elementos que no tienen esas características, atribuirle cualidades, o en este caso puede ser defectos, de una persona. La hipérbole, algo no lo nombré de antes, consiste en aumentar o disminuir exageradamente las cualidades de un fenómeno o situación. ¿Ya? Esa es la hipérbole. Por eso que delante yo señalaba, ¿verdad?, que la hipérbole es como una exageración poética. ¿Ya? Miren, pa, esta buena, esta yo no la invento yo, pa, la he buscado. Dice, por doler me duele hasta el aliento. O sea, que hay una señora que está dolorida, ¿no? Ya sea física o efectivamente. Por doler me duele hasta el aliento. Ya no me quedan lágrimas que derramar, chuta, la tercera. Ya no me quedan lágrimas, o sea, se la han llorado todas ya, pues. Bueno, claro, ahora por ejemplo desde el punto de vista de la biología, no faltará el poco poético que diga, oye, eso es una ignorancia, pues, si las lágrimas no se acaban, ¿no es cierto? Ya, pero la poesía o la literatura, en este caso la poesía, se dan esas licencias. Uno sabe, la verdad, que no sé, pues la glándula, ¿qué sería? Lagrimales, ¿ya? Lacrimales, ¿ya? ¿Ya? Eso es inagotable, ¿ya? Pero poéticamente, esta persona tanto ha llorado, ¿verdad?, que no le quedan lágrimas que derramar, o sea, se las ha llorado todas. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos tipos de licencias o excepciones del idioma, justamente se lo permite la poesía. Ya, ¿a qué se denomina lenguaje literario? Una definición, lenguaje literario. Y con palabras propias, sería interesante, por ejemplo, que pudiéramos definir o diferenciar entre lenguaje literario y lenguaje cotidiano. Entre lenguaje literario y lenguaje cotidiano. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Hay diferencias de fondo, diferencias de forma, de entonación. Hay otra diferencia entre ambos. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes pueden, ¿no es cierto?, autoevaluarse, ¿verdad? Y contestarnos esa pregunta. Bueno, el epíteto. En Francia uno usa epíteto muchas veces para referirse a insultos.
¿ya? Me llenó de epítetos, fuertes epítetos. Bueno, aquí vamos a ver, ¿verdad?, qué significa desde el punto de vista literario epíteto. ¿Ya? Ya. Entonces, epíteto es una figura literaria que consiste en resaltar las características naturales o intrínsecas de un sustantivo utilizando un adjetivo. Por ejemplo, noche oscura del alma. Noche oscura del alma. Sí, de repente la noche podría ser clara con una buena luna, pero oscura es intrínsecamente ligado a noche, porque no sería día, ¿verdad? Pero ya, yo quiero ahí resaltar, o sea, yo no, ese escritor, ¿verdad?, quiso resaltar que su alma está sumergida en una noche y esta es oscura, ¿ya? Entonces, por eso el epíteto, ¿verdad?, en el fondo, como dice, es resaltar una característica, es natural. ¿Cómo añoro tu ardiente fuego y tu gélido hielo? El fuego es ardiente y el hielo es gélido, helado. Entonces, claro, desde el punto de vista, ¿verdad?, del lenguaje puro, gramatical, eso sería redundancia, muchachos. Esas tres expresiones ahí destacadas en negro, ¿verdad? Negrito, negrita, son redundancias, desde el punto de vista del lenguaje así, gramaticalmente hablando. ¿Por qué? Porque la noche es oscura, el fuego es ardiente y el hielo es gélido. ¿Cierto? Ya, pero como estamos ahí en literatura, el poeta, el escritor, la escritora, la poetisa, se toma esa licencia, ¿verdad? Y para resaltar una cualidad o un defecto, lo que fuera, emplea, ¿verdad?, un término, ¿no es cierto?, afín. Un término afín. Ahora, cuando me estaba acordando de una serie, cuando uno utiliza ya demasiados términos afines, ya la redundancia es demasiado sobreexigida o sobreactuada, ahí se denomina pleonasmo. Pleonasmo. Típico, disculpa que nuevamente recurra a Chapulín. Un cadáver muerto de un difunto que ya falleció es un pleonasmo. ¿Ya? Un pleonasmo. Ya. Aquí hay un ejemplo de hipérbole. Hipérbole es una exageración en la forma de expresarse que altera la realidad. Una exageración. El sistema de Maná, el grupo mexicano, sería un hipérbole. Te lloré todo un río. Claro, un hipérbole. ¿Ya? Ya, lloré río por mis ojos. Te comería a beso, guau, se creía caníbal. Ya, si el dinero fuera literal, ¿no es cierto? O sea, está diciendo que va a pesar mucho. Asomado, asomada, ¿verdad? Este otro lo he escuchado varias veces. Me comería una vaca entera. Muchachos, es que es imposible. Analícenlo, es imposible. Por mucho hambre que usted tenga, te puedes comer las pezuñas o los cuernos. No, pero uno dice, tengo tanta hambre que me como una vaca entera. Bueno, es por un tema, ¿verdad?, de exagerar un poco. Eso es hipérbole. ¿No? Es hipérbole. Ya. Ahí, ¿verdad? Sobre calentito, invente, perdón, un ejemplo de hipérbole. Se pueden ayudar por el Google, no hay ningún problema. Defina e invente un ejemplo de epíteto. Ahora, sería interesante que si alguien se atreviera, no podemos dejarlo así como dando bote y mañana compartirlo, ¿eh? Y crear sus propios hipérboles, sus propios epítetos, sus propias metáforas, sus propias personificaciones. Podría ser, ¿no es cierto? ¿Cómo sabes si hay talentos que uno tiene escondido? O que a lo mejor hasta uno mismo no lo sabe, ¿ya? Que los posee. Ya. Sería bien entretenido, Sí, pues, algo diferente. pero si de hecho, señora Jessica, contrariamente a lo que se podría pensar, la literatura no necesariamente tiene que surgir de medios académicos, universitarios, doctos. No, eso viene después tal vez. Pero grandes escritoras, ¿verdad?, chilenos y del mundo entero, han surgido con elementos muy simples. A ver, le pongo un ejemplo, que lo honra, él siempre lo dice. No sé si a ustedes les suena Hernán Rivera Letelier, este señor que realmente escribía del norte. Ya, el tema, por ejemplo, de la Pampa. Él habla, él muchas veces, por ejemplo, le robaba espacio a su faena ahí en el salitre. Y se da tiempo para escribir. ¿Se dan cuenta?
y era un tipo que todo el día tomaba el palo, el chuzo. Ah, pero tenía esa inquietud, ¿ah? Escribir, establecer este tema, ¿verdad? Así que atrévanse, si eso no quiere decir, ¿verdad? Ah, bueno, que a lo mejor, lo que sí de repente es bueno, uno escribe, después releerlo con fines de mejorarlo, ¿ya? Sí, uno se da cuenta, para yo escribir una cosa, lo leo, a ver, ya no, está aquí. Y ahí uno mismo lo va depurando un poco lo que escribió. Y es válido, ¿eh? Y no solamente válido, sino que es meritorio. Muchachos, las tan amadas por ustedes preguntas esenciales. Ustedes no estaban ansiosos que llegáramos a esto, ¿no? Yo lo sentía así, ¿ah? Número uno, son dos, no, pero son simples. ¿Puede un reportaje periodístico contener metáforas, personificaciones e hipérboles? Ya, un reportaje periodístico. Ya vamos a hablar, ¿verdad?, sobre, no sé, pues, el estallido social en Colombia, por ejemplo. Ya. Supongamos que, aun cuando está bajando un poco, pero supongamos ya. Vamos a hablar de eso. Se reportea eso. ¿Un reportaje puede tener metáfora, personificación e hipérbole? Sí, no. Ya, ojo aquí, yo estoy preguntando opinión. ¿Ya? Por lo tanto, les doy un poco más de margen, ¿verdad? Para que no se complique. Ah, pero pucha, profe, si esto, yo estoy equivocado. No importa, si puede que sea un error de punto de vista de la opinión en sí mismo. Pero si lo argumenta con base, no hay problema igual, ¿ya? Ya. Averigüe y responda. ¿Qué se entiende por rima, verso y estrofa? Rima, verso y estrofa. Esas dos preguntas esenciales, digo. La primera es una opinión fundamentada. Una opinión fundamentada, ¿verdad? ¿Puede un reportaje periodístico contener metáforas, personificaciones e hipérboles? Y la segunda, ¿verdad? En el fondo esto ya es más como de tema así específico. ¿Qué se entiende? ¿Qué es lo que es la rima? ¿Qué es lo que es el verso? Y qué es lo que es la estrofa. Chicos, chicas, ¿alguna opinión? Incluso podríamos dejar un pequeño margen para trabajar en las preguntas de reforzamiento o preguntas esenciales. No hay problema. Me voy a devolver un poco por si ustedes vean si algo no se entendió, lo podemos volver a explicar. Una vez me acuerdo en un ya desaparecido programa de televisión, miren los años que estoy hablando, se llamaba Dingo Londango. A Jordan Héctor lo puede haber visto. ¿Ah? Dingo Londango, Sí, ¿no es sí, por cierto? supuesto. Con Enrique Paluenda. Había un concurso de piropos, donde esa vez, me acuerdo que no sé si ganó, llegó a la final Fernando Larcón, el actor. Claro. Pero no, había que en el fondo tomar un papel y redactar un piropo. O sea, un piropo literario. El Dingo Londango. Hace muchos años. O Cacho Escalona siempre decía piropos también. El Cacho Escalona de veras, el Happening. Sí, pues. Sí, 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 sí. Aquí llegó la cibernética hecha hombre, el macho, buena. Sí. Ahí la Barría falleció muy joven, tiene un talento. El flaco la Barría. Lo que es la cosa, muchachos, ¿ah? Yo no sé si creo en el destino. Si ustedes creen en el destino, bien. Yo tengo mis dudas ya. Pero, bueno, aprovechando que me falta un poquito para el timbre, pero en el caso de Oscar Barría, el actor de que se Cacho Escalona, fue tan desgraciada su muerte, tan absurda. ¿Ya? Él estaba trabajando en una compañía de revistas en el verano, típico compañía de revistas, así con saludos, actores, Daniel Vilche, El Náufrago. Y él estaba cumpliendo un contrato, cuentan, pero a regañadientes, no quería. La verdad es que no estaba a gusto trabajando, y por muchas cosas. Él sufría de depresión, ¿eh? Sí, Oscar Lavarría sufrió de una depresión, se la trataba así. Y él no quería, venía de malas ganas ser el personaje. Y cuentan de que en un momento dado él iba, en ese tiempo no había bandeja central. Y dice, ¿sabes qué? Estoy, no sé, pues, parando el dedo aquí, me devuelvo. Y giró en para volverse a Santiago, ¿ya? Y fue arrollado por un camión, ¿ya? Y incluso su cuerpo salió despedido del auto, y al rato después, bueno, ya había llegado ambulancia, todo el tema, pasó Jorge Garrido, el que hacía de Juan Segura, y lo primero ve el auto y ve el cuerpo de Oscar Arriaga, sí. Sí, sí. Bien, bien, bien la cosa, ¿no? Uno dice, era su hora,
que también sería como un dicho, ¿verdad? O una metáfora. ¿Y qué era eso? Era, mira, si usted sabe que me aguantaba la mala onda, si llegaba a su pega, hace, y por último renuncia después. No, se quiso devolver al tiro y pasó lo que le pasó. Bueno, situaciones que pasan en la vida real, pues muchachos. Consulta, chicos, chicas, ¿alguna duda? Ya, entonces le voy a dejar un pequeño espacio, ¿no es cierto? Podrían, a modo de consejo, a lo mejor avanzar si ustedes quieren, ¿verdad? En esta. Porque eso le va a implicar averiguar si, ¿eh? Pero o pueden utilizar el mismo Como buscador. dicen por ahí, nadie tiene la vida comprada. Sí, pues, sí. Uno, por ejemplo, cuando le ha afectado a la familia, es más triste cuando el tema es evitable. Porque ya, uno sabe la ley de la vida, ¿no? ¿Verdad? Que los padres entierran a sus hijos, etc. Evidentemente una enfermedad, incluso a veces la muerte es una liberación, ¿no? ¿Verdad? Pucha, el caso sufriente. Pero de repente situaciones como esta, en que una mala decisión en el volante te lleve a eso, ¿verdad? Claro. Y que tanto conocido, pues ustedes, por ejemplo, se metan en la vida de Nino Bravo, pues, lo mismo. En el pic de su carrera, Nino Bravo, él tuvo un accidente en España y se cayó una zanja y muere. ¿Se dan cuenta? Y así por tanto otros. Uno dice, pero ¿cómo? Pasa, lamentablemente. ¿Ustedes ubican al Potro? Rodrigo Bueno, argentino. ¿Ya? Claro, miren, él llegó a toda su familia, sí, fue medio responsable, hay que decirlo. Y él en un momento dado una camioneta lo pasa así. Y él como era choro así, el Potro, miren cómo le decían, por el Potro. ¿Ya? Y lo pasó a su vez, y se fueron pasando a hablar, y iba con su hijo incluso, ahí está mal él. Y ya pues no veo que había una barrera de contención, ¿no es cierto?, de una obra en el camino, y también, ese era su hora. 27 años tenía cuando muere. El Potro, Rodrigo Bueno, el Cucumelo y esas canciones de a cuántos argentinos y latinoamericanos hicieron bailar. Bueno, les dejo un ratito entonces con las preguntas esenciales, cortísimo, ya nos quedan 3 minutitos. Cualquier consulta no tenga ningún inconveniente en señalármela, ¿ya? Que aquí un colega me está aprobando mi jockey. Un jockey nerudiano también. Un detalle, una ayuda en el enfoque. En la primera pregunta dice, ¿puede un reportaje periodístico contener metáforas? No es necesario que vayan uno por uno hablando de esto. En el fondo, podríamos reemplazar esta pregunta por decir, ¿puede un reportaje periodístico contener figuras literarias aquí? No es que se refieran a cada una de estas cosas, no, no. Eso coloquemos acá para que no vayan una por una hablando de, no, estoy reformulando la pregunta, miren, dice, ¿puede un reportaje periodístico contener figuras literarias? Recuerden que el reportaje periodístico va por una línea bien distinta al texto literario, ¿va? Lo vimos en nuestra clase por ahí. O sea, ¿puede un reportaje periodístico contener figuras literarias? Esa es la idea. Entre ellas, la metáfora, la personificación, la hipérbole, el hipérbaton, etc. Ya. Así que, Profesor, una consulta. sígueme. En la primera pregunta, entonces ahí uno hace un resumen sobre las metáforas, personificaciones y todo. No, no. Es por eso lo que le acabo de decir. No es que usted me hable de esto. No es que usted ¿Ya? diga, por ejemplo, lo que es una metáfora. No, es
Esto es importante. ¿Puede un reportaje periodístico contener esas cosas? Por eso yo le digo que incluso olvídese de acuerdo de esto. ¿Ya? ¿Puede un reportaje periodístico contener figuras literarias como la metáfora, como? ¿Ya? ¿Por qué? No es que usted me defina metáfora, personificación e hipérbole. ¿Ya? Y ese por esto. Muy bien, pues. Dejamos hasta acá. ¿Ya? Vamos entonces a detener aquí. Ya, pues, chicos, chicas, nos vemos dentro de 15 minutitos en matemáticas. Un gustazo.